Mi prometida cambió de novio en el último minuto, se casó con mi mejor amigo y me lo confirmó con una foto. No discutí, solo sonreí y planeé mi venganza. Me llamo Isandro, tengo 29 años y trabajo como arquitecto de software. 3 días antes de lo que debía ser el día más feliz de mi vida, todo se vino abajo de la forma más brutal que puedas imaginar. Pero, curiosamente, aquello también abrió la puerta al capítulo más satisfactorio de justicia que jamás he vivido. Selene y yo llevábamos 3 años juntos, comprometidos desde hacía 8 meses. Ella trabajaba como coordinadora de marketing, y al menos en apariencia, parecía amar la vida que compartíamos. Al menos, eso reflejaban sus redes sociales. Yo acababa de recibir un ascenso importante que aseguraba nuestro futuro financiero, y estaba emocionado por comenzar nuestra vida en común. Siempre he sido el tipo de hombre que se entrega al máximo por quienes ama. Quizá eso sea un defecto, no lo sé. Pero cuando se trató de nuestra boda, no escatimé en nada. El vestido de diseñador costó $3.500, el lugar parecía sacado de un cuento de hadas y nos salió por 15.000. Además, planeé una luna de miel en Santorini que haría llorar de envidia a cualquier influencer de viajes. Todo, en total, ascendía a casi $40.000. Pero no me importaba, estaba convencido de que me casaba con el amor de mi vida. Mi padrino iba a ser Ardan, mi amigo desde la universidad y socio en un negocio paralelo bastante rentable. Desarrollábamos aplicaciones. Teníamos 7 años de amistad, y confiaba en él por completo. Esa confianza, lo entiendo ahora, fue el error más costoso que he cometido. 3 días antes de la boda, estaba sumido en el caos habitual, confirmando proveedores, hablando con la fotógrafa, revisando detalles con el catering y solucionando problemas con las flores. Mientras discutía por teléfono con Auriana, la coordinadora del lugar, recibí un mensaje de Selene. Una foto. No le presté atención de inmediato. Pensé que era otro de esos "no puedo esperar para casarme contigo" que me enviaba últimamente. Pero algo me impulsó a mirarla, y en ese instante, mi mundo se derrumbó. En la imagen aparecía Selene, con el vestido que yo había encargado especialmente para ella, besándose con Ardan. Estaban en nuestro lugar de la ceremonia, donde debíamos dar el "sí, acepto" en 72 horas. El texto que acompañaba la foto era como una puñalada: "Nos casamos nosotros. Gracias por pagar todo". Añadieron 2 emojis de corazón. Me quedé mirando la pantalla en shock durante medio minuto, incapaz de reaccionar. La voz de Auriana seguía sonando en el auricular, pero no escuchaba nada. Solo pensaba en lo calculado de todo aquello, en la crueldad y en cómo habían elegido el momento perfecto para que cancelarlo me costara cada centavo. Entonces empezaron a llegar más mensajes. "Lo siento, pero estamos enamorados. Puedes quedarte con el anillo como premio de consolación. Jajaja. Por cierto, Ardan es mucho mejor en la cama. Eres un buen tipo, encontrarás a alguien". Cada frase era un golpe directo al estómago, pero algo inesperado ocurrió. No me derrumbé. No grité, no lloré, no supliqué. Sentí una calma extraña, fría, que me permitió actuar. Respondí con 2 palabras: "Felicidades". Luego bloqueé su número. Aquí tienes la cosa, la traición aclara tus prioridades. Mientras Selene esperaba que me humillara pidiéndole explicaciones, yo ya estaba en modo control de daños. Lo primero fueron las tarjetas conjuntas que habíamos abierto 6 meses antes para cubrir gastos de la boda. Yo era el titular principal, así que en 10 minutos todo estaba bloqueado. Cuando revisé las cuentas, casi me atraganto. Durante meses había estado usando las tarjetas, pero no para cosas de la boda. Había pagos en tiendas de muebles, electrónica e incluso alquileres para un apartamento del que nunca me habló. Descubrí que llevaba planeando su huida mientras yo elegía flores para su ramo. Lo peor, el contrato del apartamento estaba a su nombre y al de Ardan. Mi mejor amigo y mi prometida llevaban viviendo juntos con mi dinero. La rabia que no sentí antes me golpeó entonces, pero no fue una furia ciega. Fue fría y calculada. Abrí mi portátil y empecé a hacer una lista. Durante esos 3 años le compré de todo: joyas, bolsos de diseñador, un MacBook Pro, un iPad e incluso un coche, un Honda CR-V nuevo a mi nombre porque ella decía tener problemas con su crédito. Todo porque la amaba y podía permitírmelo. Pero esa misma noche cambié de plan. Reuní cada regalo: los pendientes de diamantes, el bolso Louis Vuitton, los zapatos, las joyas, los gadgets. Todo. Llené el coche y conduje hasta un refugio para mujeres en el centro. La directora, una mujer increíble llamada Lyra Beiline, casi se desmaya al ver la montaña de cosas. "Están nuevas o casi sin uso", le dije. "Quiero donarlas para que otras mujeres puedan aprovecharlas". Lyra se emocionó. "Esto ayudará a muchas a salir adelante", respondió con lágrimas en los ojos. Firmé el papeleo, obtuve los recibos para deducir impuestos y me fui. 3 horas después, recibí una llamada frenética desde un número desconocido. "Isandro, soy Selene. ¿Dónde están mis cosas? Fui a tu departamento y no hay nada". "Ah, hola Selene. Perdón. Pensé que habías bloqueado mi número". "No, solo dime dónde están. ¿Tus cosas?". "Oh, las doné al refugio de la Quinta Avenida. Estaban encantadas". Silencio. "¿Qué? ¿Donadas?". "Sí, y el coche ya está devuelto a la concesionaria, a mi nombre,
claro. Espero que lo entiendas. No puedes hacer eso. Eran mías. En realidad, la mayoría fueron compras hechas con mis tarjetas para mi ex prometida que se fugó con mi mejor amigo. Pero bueno, felicidades por la boda. ¿Cómo salió todo? Colgó sin responder. Media hora después, el guardia del edificio me llamó. Había una mujer revisando los contenedores mientras gritaba por unos bolsos de diseñador. Supongo que la boda soñada de Selene no salió como esperaba. Reservé un resort impresionante, con vuelos en primera clase y cada detalle planificado. 2 semanas en el paraíso que me había llevado meses organizar. Me costó casi $8.000, pero quería que nuestra luna de miel fuera perfecta. Obviamente, ya no iba a suceder. Sin embargo, se me ocurrió algo. La mejor amiga de Selene, Nerina, siempre me había parecido una persona peculiar. Era de esas personas que parecen amables a simple vista, pero con un filo escondido. Nunca estuve seguro de si realmente apreciaba a Selene o si simplemente compartían el mismo círculo social. Sus comentarios solían ser ambiguos, podían sonar solidarios o sarcásticos, según el tono. Lo importante es que siempre fue cordial conmigo, y no de manera fingida, sino genuina. Algo que en retrospectiva empecé a notar que no era común entre las amistades de Selene. La llamé. Nerina, soy Isandro. Supongo que ya sabes lo que pasó con la boda. Por Dios, Isandro, no puedo creer que Selene hiciera algo así. ¿Estás bien? Me las arreglo. Escucha, tengo una pregunta extraña. ¿Qué te parecería un viaje todo pagado a Santorini? Hubo un silencio. Perdón, ¿qué? La luna de miel, 2 semanas en Grecia, todo incluido. Vuelos en primera clase, resort 5 estrellas, absolutamente todo cubierto. No puedo usarlo y ya no me devuelven nada por estar tan cerca a la fecha. Eso suena increíblemente generoso, pero no puedo aceptar tu viaje de luna de miel. En realidad, me harías un favor. Está todo pagado, lo use alguien o no. Prefiero que lo disfrute alguien que lo valore. Otro silencio. Luego preguntó, ¿por qué me lo ofreces a mí? Porque siempre has sido auténtica conmigo y tengo la sensación de que podrías contarme historias interesantes sobre tu mejor amiga. Ella soltó una carcajada. ¡Ay! Cariño, no tienes idea. Ilumíname. Digamos que Selene lleva meses llamándote su cajero automático personal, entre otros apodos encantadores. Sentí como me subía la presión. ¿Otros apodos? El banco de Isandro, el señor crédulo, mi sugar daddy temporal. ¿Sigo? ¿De verdad dijo eso? Tengo capturas de pantalla. Así fue como descubrí que mi ex prometida se burlaba de mí con sus amigas desde hacía casi un año. Nerina aceptó el viaje a Santorini, a cambio, comenzó a enviarme pruebas de lo que Selene realmente pensaba sobre nuestra relación. Las capturas eran brutales, chat grupales en los que presumía de lo fácil que era conseguir regalos costosos, mensajes quejándose de fingir interés cuando hablaba de mi trabajo, y conversaciones donde se reían de mis gestos románticos. Pero lo peor fue un mensaje de hace 2 meses. No puedo esperar para deshacerme de este perdedor después de la boda. Ardan y yo desapareceremos con todo el dinero de la lista de regalos y empezaremos de cero en otro lugar. Isandro es tan ingenuo que ni lo verá venir. Mientras Nerina me enviaba pruebas que destrozaban cualquier resto de compasión hacia Selene, decidí investigar algo más. Mi sociedad con Ardan. Nuestro negocio secundario, una app de productividad que estaba arrasando en el ámbito corporativo, generaba unos $10.000 al mes. Yo me encargaba del desarrollo técnico, Ardan, de la gestión y las relaciones con clientes. Últimamente había notado discrepancias pequeñas en los reportes financieros, unos cientos de dólares que no cuadraban, pagos de clientes menores a lo pactado. Con lo que ahora sabía de Ardan, esas irregularidades parecían mucho más graves. Pasé todo un día revisando las cuentas con lupa. Lo que encontré me heló la sangre. Durante 6 meses, Ardan había desviado dinero sistemáticamente. Pagos que debían ser de $3,000 aparecían como $2,500, y la diferencia iba a una cuenta a la que no tenía acceso. Gastos inflados para cubrir compras personales. Comidas de negocios, que en realidad eran citas con Selene. En total, casi $40,000 robados. Y empeoró. Al indagar en su historial, descubrí que no era la primera vez que lo hacía. Años atrás había tenido un socio en Denver, un hombre llamado Kaelum, que terminó arruinado por una estafa similar. Lo localicé y lo llamé. Lamento que también te haya pasado, me dijo Kaelum. Intenté advertir a otros, pero Ardan es un experto en cubrir sus huellas. ¿Cuánto te robó? Casi 40.000. A mí me sacó 60. Y encima pidió préstamos a mi nombre. Perdí todo, declaré bancarrota y volví con mis padres. 3 años después, sigo pagando la deuda. Ahí entendí que esto no era solo una traición personal, era un patrón. Ardan era un estafador profesional que ganaba confianza para luego destrozar vidas. Y yo fui su última víctima. Mientras procesaba eso, sonó mi teléfono. Era Auriana, la coordinadora del lugar de la boda. Isandro, espero no estar incomodando, pero quería informarte personalmente sobre algo que ocurrió ayer. ¿Qué pasó? Tu prometida y ese hombre vinieron por la tarde. Querían mantener la reserva a su nombre y usar tu depósito para su ceremonia. Casi solté el teléfono. ¿Qué? Pensaban que podían quedarse con tu fecha, la decoración,
todo. Incluso trajeron la licencia de matrimonio con sus nombres. Querían usar tu depósito de $10.000. Por favor, dime que no lo permitiste. Por supuesto que no. Les expliqué que solo el pagador podía autorizar cambios. Se pusieron agresivos. Ella gritaba que era su boda y que tenía derecho a usar el lugar. ¿Qué hiciste? Cancelé todo y retuve el depósito según nuestra política de cancelación. No podrían celebrar ninguna boda allí, y además no se les cobraría ninguna tarifa adicional. Sentí una ola de gratitud hacia esa mujer, sobre todo porque apenas había tenido interacción con Auriana, la coordinadora del lugar. Gracias, de verdad no tenías por qué hacer eso, le dije. En realidad, sí debía hacerlo. En 15 años coordinando bodas, jamás había visto algo tan indignante. Lo que intentaron hacer fue, básicamente, un robo de servicios, respondió con firmeza. Cuando colgué, me quedé sentado, asimilando la desfachatez de todo aquello. No se trataba solo de una traición personal, habían intentado robarme la boda. Literalmente presentarse y casarse usando el dinero que yo había pagado, en el lugar que yo había reservado. Probablemente planeaban quedarse también con todos los regalos de la lista. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era un simple error impulsivo de dos personas que se enamoraron, era un fraude calculado, premeditado. La siguiente revelación llegó de donde menos lo esperaba, mi propia familia. Esa noche recibí una llamada de mi hermana Eloven, quien siempre había sido cercana a Selene, y cuya amistad con Serapine, la hermana de Selene, había sido el puente para que Selene y yo nos conociéramos. Resulta que aquella relación había dado a Eloven información inquietante sobre la familia de Selene. Isandro, necesito contarte algo, y no te va a gustar, dijo con voz grave. A estas alturas, no creo que nada pueda sorprenderme, respondí cansado. La familia de Selene sabía todo sobre la infidelidad. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Serapine me lo dijo hace meses. Se jactaba de cómo Selene te estaba usando hasta encontrar a alguien mejor. Y no solo eso, su madre también estaba involucrada. Cada frase era peor que la anterior. ¿Desde cuándo lo saben? Al menos desde hace 4 meses. Serapine me contó que estaban ayudándola a planificar el momento perfecto para todo. Querían que Selene esperara hasta después de la boda para maximizar las ganancias, pero ella se impacientó. ¿Sabes cuál era el plan? Casarse, divorciarse al poco tiempo y conseguir pensión alimenticia. Incluso se reían diciendo que Selene iba a quedarse con la mitad de todo y luego desaparecer con Ardan. Me desplomé en la silla. Ya no era solo Selene y Ardan quienes me habían traicionado. Era toda una conspiración familiar. Se habían burlado de mí mientras planeaban utilizarme como escalón financiero. ¿Hay más? Continuó Eloven. Serapine dijo que su madre incluso le sugirió quedar embarazada antes de dejarte, para asegurarse la manutención. Dios mío, lo siento tanto, Isandro. Debería habértelo dicho antes, pero pensé que Serapine exageraba. Nunca imaginé que fuera tan real hasta que todo explotó. No es tu culpa, atiné a decir, aunque por dentro estaba destrozado. Ahora todo encajaba, no era una historia de amor frustrado, era un grupo organizado actuando como futuros suegros. Y las malas noticias no terminaron ahí. 2 días después, recibí la llamada de Aldrich, un amigo en común que trabajaba en finanzas y siempre había sido el más sensato de nuestro círculo. Isandro, lamento mucho lo que pasó, pero tienes que saber algo sobre la situación financiera de Selene. ¿Qué más puede haber ahora? Pregunté, agotado. Ha estado pidiendo préstamos a varios amigos, pequeñas sumas, unos cientos de dólares cada vez, pero de muchas personas. Decía que eran emergencias de la boda y que tú los reembolsarías después de la luna de miel. ¿De cuánto hablamos? Empecé a indagar cuando me pidió $500 ayer. Entre 8 personas, ha reunido casi 4,000 en el último mes. ¿4,000 para qué? Eso intenté averiguar. Hice algunas indagaciones y, Isandro, está en serios problemas. Deudas con tarjetas, un esquema piramidal que salió mal, y lo peor, le debe dinero a prestamistas. Prestamistas peligrosos. De pronto todo tuvo sentido. El apartamento secreto, la relación con Ardan, la urgencia por casarse. No era amor, era desesperación financiera. Planeaba usar nuestra boda como salvavidas económico. Solo los regalos valían miles, y nuestras cuentas conjuntas le habrían dado acceso a mis ahorros. Si se hubiese concretado el plan original, casarse y luego divorciarse, habría salido con suficiente dinero para pagar deudas y empezar de cero. ¿Qué tan grave es? Pregunté con un nudo en la garganta. Del tipo en que si no pagas, vienen a buscarte. Creo que quería usar el dinero de la lista de bodas para ganar tiempo y luego huir con Ardan antes de que la encontraran. Ahora está desesperada. Ha estado llamando a todos los que conoce para juntar efectivo. Sin tus cuentas y tarjetas, está acabada. Sentí una mezcla de alivio y lástima. Alivio porque todo confirmaba que jamás me amó. Solo me veía como su vía de escape. Lástima,
porque nadie merece deberle dinero a esa clase de gente. Pero sobre todo, agradecí haberlo descubierto antes de casarme. Si la boda se hubiera realizado, en algunos estados habría sido legalmente responsable de sus deudas. Podría haber vaciado nuestras cuentas, endeudarnos con tarjetas a mi nombre y desaparecer, dejándome con la ruina financiera. Entonces Aldrich remató. Sobre el esquema piramidal, no solo perdió dinero, reclutó gente y se quedó con su inversión sin inscribirlos. Hablamos de al menos $12,000. Hay 6 personas buscándola por eso. El alcance de sus fraudes era inmenso. No era simple mala gestión, era delincuencia deliberada. ¿Alguien presentó denuncias? 2 personas. Pero Selene se mudaba constantemente, así que la policía nunca pudo entregarle las citaciones. ¿Qué citaciones? Tu ex prometida tiene 3 órdenes de arresto por fraude en 2 condados. Me quedé helado. 3 días antes había estado a punto de casarme con una fugitiva. Cuando la historia se difundió, más gente empezó a contar lo que sabía. Resultó que varios tenían sospechas desde hacía meses. Uno de ellos fue Kaelum, diseñador gráfico que había hecho trabajos para amigos en común. Me llamó después de que las publicaciones de Nerina en redes se hicieran virales. Y Sandro, te debo una disculpa. ¿Por qué? Siempre supe que algo andaba mal con Selene, pero no sabía cómo decírtelo sin parecer conflictivo. Hace 6 meses me contrató para crear un perfil falso en redes. Decía que era para un proyecto de investigación de marketing. Me pagó $800 y me dio detalles muy específicos sobre el tipo de hombre que quería atraer, alguien con éxito, pero sin demasiada experiencia sentimental. Ahí lo entendí todo. Kaelum había creado la carnada que Selene utilizó para sus estafas sentimentales. Había estado cargando con la culpa durante meses, observando cómo me hundía cada vez más en una relación con alguien que él sospechaba que estaba ejecutando algún tipo de estafa. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté. Intenté insinuarlo un par de veces, pero parecías tan feliz. Y no estaba seguro. Tal vez si era por trabajo. Tal vez solo estaba paranoico. No quería destruir tu relación basándome en una sospecha. ¿Qué fue lo que finalmente te convenció?, pregunté. Cuando vi las publicaciones de Nerina, reconocí algunas capturas. El perfil falso que había creado aparecía en el fondo de una de las fotos de Selene con otro hombre. El testimonio de Kaelum se convertiría más tarde en una pieza crucial para la investigación federal. Ese perfil falso había sido utilizado para estafar a varias víctimas en 3 estados. Pero no era el único que poseía fragmentos de este rompecabezas. Magnolia, una amiga en común que trabajaba en bienes raíces, había ayudado a Selene a buscar apartamentos 6 meses antes, incluyendo el lugar secreto que compartía con Ardan. Ella me explicó todo cuando me llamó para disculparse. Pensé que era para una amiga que necesitaba mudarse rápido, dijo. Pero mientras veíamos lugares, Selene hacía preguntas muy específicas sobre los términos del contrato y si era posible establecer servicios sin verificación crediticia. Señales de alerta, enormes. Además, estaba mirando lugares que estaban muy por encima de lo que podía costear con su salario. Cuando le pregunté cómo pensaba su amiga pagar, se volvió muy evasiva. Clementine, que trabajaba en el banco donde Selene abrió varias cuentas, había notado patrones extraños en su actividad financiera, aunque estaba limitada por cuestiones legales. No puedo darte detalles por las leyes de privacidad, me dijo con cautela, pero si estuviera en tu lugar, estaría muy preocupado por un posible robo de identidad. La implicación era clara. Selene había estado usando mi información personal para abrir cuentas o solicitar créditos sin mi conocimiento. Luego estaba Félix, un bartender en el restaurante donde ella solía reunirse con varios clientes y citas. Había presenciado sus sesiones de coaching con otras mujeres, enseñándoles cómo maximizar beneficios de sus relaciones. Básicamente daba seminarios sobre cómo explotar económicamente a los hombres, me contó. Las llevaba cada pocas semanas y les enseñaba sus técnicas. ¿Qué tipo de técnicas?, pregunté. Cómo conseguir regalos costosos al inicio, cómo obtener acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, cómo cronometrar las solicitudes financieras para lograr el mayor impacto. Ella lo llamaba optimización de relaciones. Cada conversación revelaba otra capa de la conspiración en la que había caído sin saberlo. Selene no solo me estaba estafando a mí, estaba entrenando a otras mujeres para que hicieran lo mismo con sus parejas. La revelación más impactante vino de una fuente inesperada, Thalassa, la exnovia de Ardan, a quien había visto en algunas reuniones sociales, pero nunca conocí bien. Me contactó por Messenger una semana después de las detenciones. Sé que es extraño, pero creo que te debo una explicación sobre Ardan, escribió. Te escucho, respondí. Él no ideó esto por sí mismo. Lo aprendió de alguien. Thalassa había salido con Ardan 2 años antes de que conociera a Selene. Durante su relación, descubrió que él estaba tomando lecciones de un hombre llamado Lucien Draemon, quien dirigía lo que llamaba talleres de optimización financiera para personas que querían maximizar sus ganancias mediante relaciones estratégicas. Era básicamente una escuela para estafadores, explicó Thalassa. Lucien enseñaba manipulación psicológica,
fraude financiero y cómo identificar y explotar objetivos vulnerables. ¿Hablas en serio? Completamente. Ardan me mostró algunos materiales. Había manuales sobre técnicas de manipulación, estudios de casos de estafas exitosas e incluso eventos para que los estudiantes compartieran estrategias. ¿Cómo lo descubriste? Lo sorprendí practicando conmigo. Tenía un cuaderno donde documentaba mis hábitos de gasto, mis detonantes emocionales, mis vulnerabilidades financieras. Cuando lo enfrenté, me mostró los materiales para demostrar que era solo de investigación académica. Fue entonces cuando terminé con él. Thalassa todavía conservaba algunos de esos materiales que Ardan había dejado en su apartamento. Incluían perfiles psicológicos detallados de distintos tipos de objetivos, guías paso a paso para acceder a finanzas, guiones para escenarios de manipulación comunes y estudios de casos de estafas a largo plazo. El nombre de Selene aparecía en varios documentos como una de las mejores estudiantes, responsable de múltiples operaciones simultáneas. Según estos materiales, dijo Thalassa, Selene era prácticamente la mejor del curso. El taller había sido clausurado por las autoridades un año antes, pero no antes de graduar a decenas de alumnos, que ahora ejecutaban estafas en cadena. ¿Cuántas personas crees que aprendieron estas técnicas? Pregunté. Por las fotos y materiales, unas 50 o 60 en los 2 años que funcionó. Lo mío no era un caso aislado, sino parte de una red criminal mucho más amplia, que operaba en varios estados. Aunque estas revelaciones validaban que no había sido ingenuo sin razón, también resultaban devastadoras. Descubrir que toda tu relación era un caso de estudio en manipulación psicológica te destroza la mente. Comencé terapia con la doctora Maelis Beira, especialista en víctimas de fraude romántico y financiero. Lo que experimentaste se llama fraude romántico organizado, me explicó en la primera sesión. Es distinto de una infidelidad o abuso financiero común porque implica una manipulación psicológica sistemática y premeditada para explotar vulnerabilidades específicas. ¿Qué vulnerabilidades? Pregunté. En tu caso, tu generosidad, tu deseo de agradar y tu tendencia a justificar conductas preocupantes porque querías que la relación funcionara. Me ayudó a entender que no había ignorado las señales por estupidez, sino porque Selene empleó técnicas diseñadas para anular mis alarmas naturales. Estas personas saben cómo hacer que gente inteligente ignore sus instintos, dijo. Aprendí sobre el love bombing, esas muestras excesivas de afecto al inicio, y sobre el acondicionamiento financiero, la normalización progresiva de regalos costosos y dependencia económica. También sobre el gaslighting, esa forma en que me hizo dudar de mi percepción cuando algo no encajaba. Lo más importante, me dijo la doctora, es que esto no fue tu culpa. Respondiste como cualquier persona sana ante la manipulación, tratando de ser comprensivo. La terapia fue reveladora, pero también me hizo ver la magnitud del daño. No era solo el dinero ni la traición, era recuperar la confianza en mi propio criterio tras descubrir que alguien lo había saboteado deliberadamente durante años. Pronto, la noticia sobre esta red de fraude romántico se esparció por nuestra comunidad social y profesional. Los medios locales la difundieron, destacando el carácter organizado del esquema y el taller que había formado a tantos perpetradores. La respuesta fue abrumadora. Comenzaron a aparecer testimonios de personas que habían vivido experiencias similares, y pronto quedó claro que las operaciones de Selene y Ardan habían afectado a muchas más personas de lo que imaginábamos. Una organización local de derechos para las víctimas, dirigida por una mujer llamada Lira Beiline, se puso en contacto conmigo para coordinar apoyo a quienes habían sido perjudicados. Estamos detectando un patrón de fraude romántico organizado mucho más amplio de lo que creíamos, me explicó Lira en nuestra primera conversación. Tu caso está ayudando a identificar y asistir a víctimas que ni siquiera sabían que habían sido blanco de una red criminal. Así nació un grupo de apoyo para quienes habíamos sido engañados, que terminó incluyendo a 12 personas directamente estafadas por Selene, Ardan u otros participantes de los talleres impartidos por Lucien Draemond. Ese grupo se convirtió en una fuerza poderosa para la justicia y la recuperación emocional. Compartíamos recursos, comparábamos notas sobre las técnicas de manipulación que habíamos sufrido y nos apoyábamos mutuamente durante los procesos legales. Pero, más importante aún, trabajamos juntos para recuperar la confianza en nuestra capacidad de reconocer relaciones genuinas frente a las fabricadas. Lo más difícil, dijo Octavius, otra víctima de Selene, no es el dinero. Es volver a confiar cuando sabes lo fácil que resulta fingir sinceridad. Ese sentimiento resonaba en todas nuestras historias. Éramos personas exitosas, inteligentes, que creíamos tener buen juicio. Descubrir que habíamos sido engañados sistemáticamente por expertos en manipulación nos hizo cuestionar nuestra habilidad para diferenciar lo real de lo falso. Sin embargo, el grupo también nos devolvió la esperanza. A medida que compartíamos experiencias y avanzábamos juntos, entendimos que el problema no era nuestra falta de criterio, sino la sofisticación del engaño al que habíamos sido sometidos. Las personas normales no mienten así, explicó la doctora Maelis Beira en una de las sesiones. Las personas normales no tienen manuales de entrenamiento en manipulación psicológica. No estaban lidiando con problemas de pareja comunes,
estaban enfrentando crimen organizado. La reacción de la comunidad fue más allá de quienes fuimos víctimas directas. Los bancos locales comenzaron a ofrecer talleres sobre prevención de fraudes financieros. Las aplicaciones de citas implementaron sistemas de verificación más rigurosos y organizaciones profesionales empezaron a debatir cómo identificar y denunciar redes de fraude romántico. Nuestra historia se convirtió en un catalizador para generar conciencia y prevenir nuevos delitos. Con el avance del proceso legal, salieron a la luz más detalles sobre el alcance de esta red criminal, lo que generó repercusiones mucho más amplias. 3 ciudades adicionales iniciaron investigaciones sobre operaciones similares, y el FBI creó una unidad especial para combatir el fraude romántico organizado. Lucien Draemont, el hombre detrás del taller de manipulación, fue arrestado por cargos federales relacionados con conspiración y fraude. Pero el efecto más gratificante fue ver a la comunidad unirse para apoyar a las víctimas y rechazar a los responsables. La familia de Selene, que inicialmente la había respaldado y ayudado a planificar el desfalco, terminó siendo rechazada socialmente cuando se conoció la magnitud de los crímenes. Su madre, quien impulsó la estrategia de exprimir al máximo, fue obligada a renunciar a sus cargos voluntarios en varias organizaciones benéficas. Su hermana, Serapine, que se jactaba del fraude entre amigos, perdió su empleo en una firma de planificación financiera al descubrirse su participación. No podemos tener en el equipo a alguien que considere aceptable estafar a los clientes, dijo su antiguo jefe a un conocido en común. La red profesional de Ardan también colapsó por completo. La noticia de sus cargos por fraude y malversación se difundió rápidamente en el sector tecnológico, dejándolo vetado de todas las empresas y redes de contratistas importantes en la región. Lo más significativo fue el cambio cultural que generó todo esto. La gente comenzó a confiar más en sus instintos ante comportamientos sospechosos, a apoyar a quienes expresaban dudas sobre sus relaciones y a priorizar las conexiones auténticas por encima de las apariencias. Auriana, la coordinadora del lugar donde debía celebrarse mi boda, me dijo meses después: tu historia cambió por completo la forma en que nuestro círculo social ve las relaciones. Ahora las personas son más honestas, más auténticas. Ya no se esfuerzan tanto por impresionar, porque han visto lo que pasa cuando alguien finge toda su vida. Ese cambio cultural, quizás, fue la consecuencia más valiosa de todo. No solo lograr justicia por los crímenes cometidos, sino prevenir futuras tragedias a través de una comunidad más consciente y vigilante. Cuando pensaba que ya no quedaban sorpresas, recibí una llamada inesperada de alguien con quien apenas había hablado en años. Aldrich, el hermano menor de Ardan. Recién graduado de Derecho, siempre había parecido lo opuesto a sus hermanos, serio, reservado y con un fuerte sentido moral. Y Sandro, necesito reunirme contigo. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? Me dijo sin rodeos. ¿De qué se trata, Aldrich? Pregunté intrigado. Sobre mi hermano y lo que te hizo. Una hora después, estaba sentado en su pequeña oficina del centro, frente a una carpeta llena de documentos. He estado vigilando a Ardan durante años, confesó, deslizándome la carpeta. Sabía que estaba en algo turbio, pero no imaginé el alcance hasta que escuché lo que ocurrió con tu boda. Abrí la carpeta. Dentro había estados de cuenta, copias de mensajes y registros financieros que jamás había visto. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté. Ardan no es muy cuidadoso con la seguridad informática. Compartimos un portátil en la universidad, y aún tengo acceso a algunas de sus cuentas en la nube. Sé que probablemente sea ilegal, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruinaba más vidas. La evidencia era aplastante. Mensajes entre Ardan y Selene de hacía 10 meses, planeando su estrategia de salida, registros que detallaban cuánto dinero había malversado de nuestro negocio e incluso notas de una estafa anterior en Denver, con instrucciones precisas sobre cómo había manipulado a su socio anterior. Lo más impactante fue un documento titulado Operación Caja Fuerte, un plan escrito para explotarme financieramente. ¿Estás diciendo que tenían un plan llamado así?, pregunté, incrédulo. Lee los detalles, respondió Aldrich. Es peor de lo que imaginas. El plan era tan meticuloso como cruel. Fase 1. Ardan gana mi confianza y establece amistad. Fase 2. Presentarme a Selene, quien inicia una relación romántica. Fase 3. Incrementar gradualmente la dependencia financiera y el acceso a mis recursos. Fase 4. Ejecutar la traición en el momento más ventajoso para obtener el máximo beneficio económico. Llevaban casi un año preparando todo. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque lo que hizo mi hermano es un crimen. Y porque no mereces ser una víctima. Quiero ayudarte a llevarlo ante la justicia. ¿Testificarías contra tu propio hermano? ¿Y Sandro? Ya lo ha hecho antes. El tipo de Denver no fue su primera víctima. Había señales desde hace tiempo. Alguien me había advertido que en la universidad ya existieron incidentes similares y que, si nadie lo detenía, seguiría arruinando vidas sin remordimiento. Frente a mí, sobre el escritorio,
Tenía pruebas irrefutables, mensajes de texto, registros financieros y planes detallados que evidenciaban un fraude económico a gran escala. Con eso bastaba para armar un caso criminal sólido. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Presentar una denuncia policial y cargos por malversación y fraude, respondió Aldrich con firmeza. Yo me encargaré de aportar las pruebas y testificar si es necesario. ¿Y sobre Selene?, insistí. Eso queda a tu criterio. Pero si fuera tú, pondría toda mi atención en tu hermano. Él es la mente maestra aquí. Mientras procesaba todo lo que Aldrich me había entregado, Nerina se encontraba disfrutando a lo grande en Santorini, con dinero mío. Y no solo eso, estaba documentándolo todo en redes sociales. No se limitaba a las fotos típicas del atardecer o las selfies en la playa. No, lo que compartía era prácticamente un informe detallado de por qué estaba allí en lugar de mi exprometida. Su historia en Instagram era brutal. Actualmente disfruto una luna de miel en Santorini que se suponía era para mi mejor amiga y su prometido. ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Abróchate el cinturón, porque esta historia es salvaje. Lo que siguió fue una serie de publicaciones donde revelaba todo: la infidelidad, la manipulación financiera, la conspiración familiar, incluso incluyó capturas de pantalla de los mensajes del grupo donde Selene se burlaba de mí. Nerina había guardado pruebas de todo. Pero lo más impactante fue la última publicación. Llevo meses guardando capturas con las verdaderas opiniones de Selene sobre Isandro. ¿Por qué? Porque verla manipular a este hombre genuinamente bueno mientras se reía de él a sus espaldas me enfermaba. Hoy sentí que era el momento perfecto para usarlas. La historia se volvió viral en cuestión de horas. En nuestra ciudad, donde el círculo social es reducido, la noticia del estafador de bodas se esparció como fuego. Esa misma noche ya circulaba en Facebook, Twitter e incluso TikTok. El perfil perfectamente cuidado de Selene en Instagram, con años de publicaciones románticas, se convirtió en blanco de burlas. Los comentarios en sus fotos antiguas eran emojis de risa y referencias a Operación Bóveda Bancaria. La explosión en redes fue tan fascinante como aterradora. Por un lado, me sentía reivindicado, la gente veía la verdad. Por otro, temía por la magnitud del daño que esto causaría a la reputación de Selene. Sin embargo, recordé los prestamistas, la conspiración y el hecho de que me llamaba señor ingenuo desde hacía meses, y cualquier atisbo de compasión desapareció. Las consecuencias no tardaron en llegar. Selene trabajaba en una boutique de marketing especializada en gestión de reputación para clientes exclusivos. La ironía era evidente. 2 días después de la viralización, recibí una llamada inesperada de la jefa de Selene, señor Isandro. Lo llamo por su exprometida. Selene, ¿qué puedo hacer por usted?, respondí, desconfiado. Nuestros clientes están preocupados por estar vinculados con alguien a quien llaman la estafadora de bodas. Su historia ha circulado en nuestro sector. Lamento si esto causó problemas a su empresa. En realidad, lo llamo para agradecerle, dijo. Para mi sorpresa, Selene llevaba meses siendo un problema: incumplimientos, reportes de gastos inflados y uso indebido de recursos. Ya estábamos reuniendo pruebas para despedirla, y todo esto aceleró el proceso. Descubrimos además que usaba tarjetas corporativas para gastos personales y facturaba tiempo personal como trabajo de clientes. Hoy la despedimos. Y por lo que veo, nadie más en el sector quiere contratarla. Me invadió una mezcla extraña de satisfacción y culpa. Nunca quise destruir su carrera, pero la justicia poética era innegable. ¿Y Ardan?, pregunté. 3 de sus principales clientes de desarrollo de aplicaciones cancelaron contratos en las últimas 48 horas. Al parecer, asociarse con un fraude financiero no es bueno para el negocio. Pensé que la locura había llegado a su límite, pero Selene y Ardan tenían un último movimiento, el más absurdo: intentaron entrar a mi apartamento. Lo supe gracias a las cámaras de seguridad que el edificio instaló 6 meses atrás tras una ola de robos. El vídeo los mostraba intentando forzar la cerradura a las 2 de la madrugada. Querían llevarse mis dispositivos y cualquier documento valioso. Estuvieron 20 minutos luchando con la puerta, discutiendo en voz baja, hasta que Selene, en un ataque ridículo de desesperación, intentó derribarla a patadas. El guardia los sorprendió y llamó a la policía. Selene fue arrestada por intento de robo. Ardan huyó, pero lo identificaron por las imágenes. Cuando la policía me informó, no pude evitar reír. No porque fuera gracioso, aunque lo era un poco, sino porque no podía creer que fueran tan tontos como para sumar delitos a su lista. Con las pruebas de Aldrich y el vídeo del intento de robo, decidí ir con todo. Contacté a un abogado penalista recomendado por Aldrich, Silas Corran, un hombre de unos 50 años con fama en casos de delitos financieros. Tras contarle todo, se recostó en su silla y silbó. Señor Isandro, en 20 años rara vez he visto un caso tan claro de fraude premeditado. Su expareja y su socio prácticamente han documentado sus propios crímenes. ¿Qué opciones tenemos? Cargos criminales por malversación contra Ardan. Es un delito grave por la suma involucrada. También una demanda civil para recuperar fondos robados y daños. Con el intento de robo, agregamos allanamiento y robo en grado de tentativa. ¿Y Selene? Ese cargo ya se está procesando. Además, podríamos demandarla por fraude según el impacto financiero. ¿De cuánto hablamos en total? Silas tomó una calculadora,
fondos malversados, gastos de boda, fraude con tarjetas y donaciones. Conservadoramente, unos $80.000 en daños directos. Con penalidades e intereses, podríamos superar los 100.000. El proceso avanzó más rápido de lo previsto. Ardan fue arrestado 3 días después por malversación y su fianza quedó en 50.000, suma que no podía pagar porque sus contratos estaban cancelados. El cargo contra Selene se elevó a delito grave al revisar sus antecedentes. Ya había sido arrestada 2 veces en la universidad por robo y una por cheques sin fondos. El golpe final llegó cuando Silas descubrió el nivel exacto de sus deudas. Nunca imaginé que todo lo que descubrí después de aquella traición fuera tan grande. Lo que en un inicio parecía un simple engaño sentimental terminó destapando una trama que parecía sacada de una película. Hoy, 6 meses después, puedo contarlo con claridad. Primero, lo que supe sobre Selene me dejó helado. Debía dinero a 6 acreedores distintos, incluyendo a los prestamistas ilegales que Aldrich había mencionado. Su deuda no era de 15.000 como yo pensaba, sino cercana a los $30.000. Lo más interesante, según me explicó Silas Corran, era que varios de esos acreedores llevaban tiempo buscándola. Ahora que sus problemas legales son de dominio público, todos van a ir tras ella al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Embargo de salario, incautación de bienes, todo el paquete completo. Incluso si logra conseguir otro empleo, la mayor parte de su sueldo se irá durante años para saldar esas deudas. Por otro lado, el asunto con Ardan terminó de la peor manera para él. Se declaró culpable de malversación agravada y lo sentenciaron a 2 años de prisión, más la obligación de devolver los $55.000 que había robado, con intereses y sanciones. Su negocio de desarrollo de aplicaciones colapsó por completo, y fue expulsado de varias organizaciones profesionales dentro de la industria tecnológica. En cuanto a Selene, su situación legal fue más compleja, pero igual de satisfactoria. La condenaron por intento de robo, 6 meses en la cárcel, además de libertad condicional. Su historial criminal, sumado a sus deudas y a la imposibilidad de conseguir empleo, la obligó a volver a vivir con sus padres, en medio de la vergüenza. Lo mejor de todo fue que, bajo la presión, su gran amor se desmoronó. En cuanto se acabó el dinero y comenzaron los problemas legales, Ardan la abandonó sin mirar atrás. Así se confirmó que su relación se sostenía únicamente mientras hubiera dinero ajeno para gastar. Ambos quedaron vetados por la mayoría de los proveedores y salones de eventos en la ciudad. En ese círculo las noticias vuelan, y nadie quiere trabajar con personas que intentan estafar para conseguir una boda gratis. Yo recuperé buena parte de mi dinero mediante la demanda civil, aunque tomará años que terminen de pagar. Silas me aseguró que podremos embargarles el salario indefinidamente, así que no me preocupa demasiado. Toda esta experiencia me dejó lecciones durísimas sobre la confianza, la manipulación y las señales que ignoré. Mirando atrás, Selene ya mostraba indicios de su verdadera naturaleza, la presión constante por regalos costosos, su actitud cuando yo proponía salidas más económicas, su negativa a contribuir con nada, incluso cuando tenía dinero. También la forma en que se burlaba de otras parejas, criticando a los hombres y comparándolos. Yo creía que estaba siendo generoso, en realidad, me estaban preparando para aprovecharse de mí. Mi negocio sobrevivió al desfalco de Ardan, pero reconstruir la confianza de los clientes y la estabilidad financiera tomó meses. Curiosamente, el nuevo socio que incorporé fue Aldrich, el hermano de Ardan, que resultó ser todo lo contrario, honesto, trabajador y comprometido con hacer las cosas bien. Nunca imaginé que de este desastre saldría una amistad inesperada, y mucho menos con Auriana, la coordinadora del salón donde sería la boda. Estaba tan indignada con la estafa que Selene y Ardan intentaron, que me ayudó a reunir parte de la documentación legal. Comenzamos a tomar café de vez en cuando para comentar el caso, y descubrí que tenía un humor sarcástico increíble y una visión muy aguda sobre la naturaleza humana. Un día me dijo algo que se me quedó grabado. En 15 años organizando bodas, he aprendido que las parejas que más dinero gastan suelen estar compensando algo. Las que realmente son fuertes no necesitan una fiesta de $40.000 para demostrar su amor. Tenía razón. Yo estaba tan enfocado en crear la boda perfecta que no vi que no tenía la relación perfecta. Por otro lado, Nerina también se volvió una amiga de verdad. Cuando regresó de Santorini, empezó a visitarme más seguido. Al principio no había nada romántico, simplemente entendía lo que había pasado y podíamos reírnos de lo absurdo de todo. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde mi balcón, dijo algo que me hizo pensar. He conocido a Selene por 5 años y jamás la vi tan feliz como fingía estar en redes sociales. Pero tú sí eras feliz de verdad. Esa es la diferencia entre la gente real y la gente falsa. Pude haber dado la historia por terminada ahí, justicia servida, lecciones aprendidas, nuevos comienzos. Pero la vida me tenía preparada otra sorpresa. 6 meses después de todo, Nerina me llamó con una noticia increíble. Isandro, no vas a creer lo que encontré. A esas alturas pensé que nada me sorprendería. ¿Recuerdas que te dije que tenía capturas de Selene hablando de ti? Pues estaba borrando fotos viejas y hallé algo más. ¿Qué cosa? Pruebas de que no eras el único. Resulta que, mientras estaba en Santorini,
Nerina empezó a revisar a fondo las redes sociales de Selene. No solo lo reciente, sino publicaciones de años atrás. Lo que encontró fue un patrón. Selene mantenía relaciones simultáneas con al menos 2 hombres más durante nuestra relación. No eran simples coqueteos, relaciones completas, con publicaciones presumiendo a sus novios increíbles y hasta insinuaciones de compromisos. Corría el mismo fraude con 3 hombres distintos. Nerina me explicó. Uno era un financiero llamado Octavius, en la ciudad vecina, y el otro, un médico llamado Cirillus, que vive a 2 horas de aquí. 3 hombres, 3 relaciones falsas, 3 estafas financieras. Selene había creado cuentas separadas para cada relación, evitando que se cruzaran. Las pruebas eran contundentes, fotos con la misma joyería que yo le compré, pero en citas con otros hombres, capturas de pantalla pidiéndoles dinero para emergencias, e incluso planes de boda con cada uno, según cuál le ofreciera mejor estabilidad económica. ¿Cómo descubriste esto?, le pregunté. Me pareció raro verla con tus aretes de diamantes en una foto con un tipo que no conocía. Busqué la imagen en reversa y encontré sus otros perfiles, me dijo. Lo mejor, o peor, de todo. Cuando Selene desapareció con Ardan, dejó colgados a los demás también. Nerina contactó a Octavius y Cirillus, y sus relatos eran casi idénticos al mío: regalos caros, tarjetas compartidas, planes de futuro, y desaparición repentina cuando Selene hallaba algo mejor. El fiscal se mostró muy interesado. Según Nerina, esto calificaba como fraude organizado, estafas románticas múltiples. El caso escaló a nivel federal: fraude postal, fraude electrónico, crimen organizado. Selene no era solo una prometida infiel, dirigía una red criminal. Cuando Nerina entregó las pruebas, la investigación avanzó rápido. Descubrieron al menos 4 víctimas más en distintas ciudades, todas con el mismo patrón: crear la relación, obtener acceso a tarjetas y cuentas, acumular regalos y dinero, y desaparecer cuando dejaban de ser rentables. En total, Selene había robado cerca de $200,000 a 7 hombres en 3 años. Y Ardan no era solo mi socio ni su amante, era su cómplice. La ayudaba a manejar múltiples relaciones y proveía soporte técnico para sus engaños en redes sociales. Durante años, Selene y Ardan habían perfeccionado su estafa. Sin embargo, los cargos federales que enfrentaban ahora no eran un simple problema local, las penas eran mucho más severas. Selene podía recibir entre 5 y 10 años por fraude organizado, mientras que Ardan fue acusado también de conspiración. Mi abogado, Silas Corran, me explicó algo interesante. Tu caso, aunque grave, fue de los más pequeños en términos financieros. Tu intuición te salvó de un daño mayor. Descubrí todo antes de que ella pudiera vaciarme las cuentas. Otros hombres no tuvieron tanta suerte, algunos perdieron absolutamente todo. En ese momento, me invadió una sensación contradictoria: satisfacción por ver que la justicia se imponía, y tristeza por quienes no lograron evitarlo. Pero, por encima de todo, sentí gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo, por contar con amigos como Aldrich y Nerina que nunca me soltaron la mano, y por haber actuado con cabeza fría en vez de dejarme llevar por la rabia. Hoy, un año después, puedo afirmar que ver mi boda destruida fue una bendición disfrazada. No porque disfrutara el caos, ni por el placer de la venganza, aunque reconozco que hubo cierto alivio al ver cómo caía su farsa, sino porque aprendí la diferencia entre ser generoso y ser ingenuo, entre amar y permitir que alguien se aproveche de ti. Las señales estaban ahí: su resistencia a aportar económicamente, las críticas hacia otros mientras me elogiaba de frente, la vida perfecta que fingía en redes, tan distinta a nuestra realidad privada. Hoy entiendo que hay que confiar en los instintos y no excusar lo que incomoda solo porque queremos creer en algo que no existe. Mi negocio prospera. Aldrich y yo hemos llevado la empresa a 3 nuevos mercados, duplicando los ingresos. Trabajar con alguien honesto marca toda la diferencia. Hace 8 meses comencé a salir con Auriana. Todo fue natural, sin esa intensidad tóxica que me cegó en el pasado. Compartimos gastos, nos reímos sin la necesidad de impresionar, y cuando dice que me ama, lo creo porque sus actos lo confirman. Aprendí que el amor real no se mide con regalos caros, sino con constancia y apoyo genuino. Nerina sigue siendo una gran amiga. Hoy está con Cirillus, un buen hombre que merece la estabilidad que ella le ofrece. Curiosamente, se conocieron cuando Nerina lo contactó por el caso de Selene. ¿Y Selene y Ardan? Ambos cumplen condena en prisiones distintas. Ella recibió 7 años, él, 9. Cuando salgan, tendrán antecedentes que marcarán su futuro. Las víctimas formamos un grupo de apoyo informal. Nos reunimos, compartimos experiencias y nos reímos amargamente de cómo todos ignoramos las mismas señales. Es terapéutico, porque uno entiende que no está solo en esto. ¿El dinero? Gracias a los procesos judiciales, recuperaré casi todo, aunque tomará tiempo. Pero nunca fue solo el dinero. Era aprender a poner límites, a no permitir que alguien convierta tu vida en un negocio. Si pudiera darle un consejo a mi yo del pasado, sería este: confía en tu intuición. No justifiques lo injustificable. Observa hechos, no palabras. Pon límites financieros. Documenta todo. Y rodéate de gente auténtica,
porque cuando todo se derrumba, descubres quién vale la pena. He aprendido que la justicia tarda, pero llega, y vale la pena hacerla valer. Lo más curioso ocurrió hace poco, recibí una carta de Selene desde prisión. Pedía dinero para la comisaría y para una apelación. Era la misma persona de siempre, manipuladora y ciega ante la ironía de pedir ayuda a quien intentó destruir. Incluso escribió: sé que tuvimos nuestras diferencias, pero espero que puedas ayudarme. Mostré la carta a Auriana. Se rió tanto que no pudo terminar su café. Yo solo la llevé a la trituradora y dije: ese es mi último gesto hacia ella, porque algunas personas no merecen respuestas, y mucho menos tu energía. Hoy estoy demasiado ocupado viviendo una vida que sí vale la pena. No con ruido, no con venganzas públicas, sino con paz. Y esa es mi verdadera victoria, haber recuperado algo que ellos jamás podrán robarme, mi tranquilidad.